Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El tema de hoy es sobre un grave problema que tenemos en el servicio del sector salud y evidentemente una posible solución. Pero antes analicemos un poco acontecimientos del reciente pasado. Hace algunos años en México, algunos empresarios o el sector empresarial se dio cuenta que las universidades privadas eran un gran negocio. Por lo tanto, empezaron a aparecer universidades privadas por todos lados. Esos empresarios pactaron con el gobierno desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, hicieron un convenio. Ese convenio se trataba de que los gobiernos encontraran la forma de limitar el cupo de aspirantes a la universidad de gobierno para que no les quedara otro remedio más que acudir a universidades privadas. Evidentemente encontraron la forma porque son bien inteligentes. Mediante un amañado examen de admisión, los alumnos simplemente reprobaban y la única alternativa que les quedaba era intentarlo en universidades privadas. En esas universidades privadas también había examen de admisión, pero todos lo pasaban, siempre y cuando pagaran su inscripción. Esa era la condición, esa es la condición en una escuela privada, pagar la inscripción y estás dentro. Por otro lado, el gobierno neoliberal también redujo drásticamente el presupuesto para educación en todos los niveles educativos, obviamente con la misma intención. Así que si una persona quería continuar con sus estudios superiores, lo más seguro es que tuviera que ingresar en una universidad privada, porque en las de gobierno estaba, como dicen por ahí, en chino, complicado, difícil. También aprovechando el temor de los egresados de cualquier carrera a enfrentar el mundo laboral, es decir, a buscar o pedir empleo, las universidades pactaron con las empresas de que solamente recibieran alumnos titulados y que hayan estudiado un diplomado. Por supuesto, ese diplomado era impartido en la universidad privada donde estudiaban, que evidentemente tenía otro costo. Sí aparecieron las maestrías, los posgrados, los doctorados, con la misma intención, exprimir lo más posible al alumno económicamente. Por esas trampas, el ingreso a la carrera de medicina en las universidades de gobierno durante los últimos 30 años casi era imposible, y el ingreso a universidades privadas se limitó porque no todos podían costearse la carrera. Ahora, este problema generado por el neoliberalismo, que comenzó hace más de 30 años, hoy vemos las consecuencias. Faltan muchos médicos en el país, muchos. Y no los hay por razón de esas corruptas estrategias del neoliberalismo. Desde 1970 hasta la fecha, debieron haberse titulado más o menos 1.920.000 médicos y enfermeras, pero de universidades privadas y de gobierno solamente egresaron 415.000 más o menos. Y por desgracia, más o menos el 70% de los médicos titulados pues no quieren trabajar en el sector de salud pública. No les interesa trabajar en el seguro social, no les interesa trabajar en el ISSSTE, por ejemplo. Buscan la manera de trabajar en el sector privado. ¿Por qué? Porque la carrera les costó casi un ojo de la cara. Ahora, recientemente el gobierno mexicano ha lanzado una convocatoria solicitando o le va a dar empleo más o menos a 5.700 médicos. Son insuficientes, bueno, algo es algo, pero son insuficientes porque realmente México necesita más o menos 750.000 médicos y enfermeras, solamente en el sector de salud pública. Solamente para salud pública, es decir, para clínicas, hospitales, dispensarios. Sin embargo, también hay una alternativa: contratar médicos extranjeros. Aunque me parece escuchar a la oposición fifí poner el grito en el cielo, jalarse de los cabellos, hacer berrinche tirándose al piso pataleando. Pero si nuestro gobierno quiere hacerle frente a esta situación, a este problema y resolverlo de manera acelerada, podría contratar médicos extranjeros, claro que sí, estadounidenses, chinos, japoneses, coreanos, alemanes, españoles, claro, por supuesto. Todo menos médicos cubanos ni venezolanos.
Porque para que el gobierno mexicano contrate médicos cubanos o venezolanos, pues necesitamos permiso de la oposición, necesitamos permiso de Estados Unidos, porque de lo contrario se van a infartar y no hay médicos suficientes en México. Aunque la verdad, siendo un poco maquiavélico como la oposición, a mí me gustaría mucho leer titulares que dijeran: México contrata enfermeras y médicos cubanos. ¿Usted qué opina? Me dio mucho gusto saludarlos. Yo soy Javier García. Gracias por escucharme.